Te amo, te amo, te amo, Jesús. ¿Quién como Él? Hermanos, como Jesucristo. Es fascinante, hermanos, si ustedes se agarran fuerte de la mano del Señor Jesucristo. Él hace más ligera la carga y te enseña cosas que ojo no vio y oído no oyó. Y vos vas aprendiendo. Es un deleite, hermanos. Es un deleite sentarte con un hermano y hablar de la palabra de la Biblia. Es un deleite, hermanos. Hoy es el tiempo que nos tenemos que juntar para hablar de la palabra de Dios y es que esté el Señor Jesucristo y nos guíe, porque debemos de estar en un solo corazón, en una sola mente. Este es el tiempo, hermanos. Y si nosotros no nos unimos, hermanos, no nos exhortamos, nos vamos con la verdad, hermano, uno al otro. No es para destruirnos, no, hermano. Es para que nosotros tengamos vida en abundancia y vida eterna, hermano. Para que todos juntos vayamos donde está el Señor Jesucristo. Miren, hoy no está el Señor de cuerpo presente, porque está sentado a la diestra del Dios Padre, hermano, el Señor Jesucristo. Pero su cuerpo hoy es la iglesia. Él es, el sumo sacerdote de nosotros. Entonces debemos de dejar que Él nos guíe, hermanos, pero que nos guíe a la unidad, a la verdad de Él, de Dios. Hermano, o hacemos las cosas como Dios las dice, o las hacemos como Dios las dice. Si quieren entrar al reino de Dios, tiene que ser como Dios lo dice, no como a nosotros se nos ocurre, hermano. Miren, dice esta palabra en Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por el amor de Él, hoy puedo estar yo aquí. Dice: por tanto te prolongué mi misericordia. Miren, hoy todavía tenemos la misericordia de Dios. Hoy todavía Dios está dando a su amado Hijo Jesús. Pero va a llegar, está muy cerca, va a cerrar la puerta Dios. Y ya no va a dar más al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la puerta. Y que por el que Él entra, bueno, va a hallar pasto y va a tener vida en abundancia y vida eterna, hermano. O sea, que Él es la puerta, pero Dios va a cerrar la puerta acá en la tierra, hermano. Lo dice así, va a ser como los días de Noé. Y en los días de Noé, dice la Biblia, que 7 días antes de cerrar, o sea, de levantar el arca, cerró la puerta Dios. Dios la cerró. Así lo dice la Biblia. Dios cerró la puerta del arca. Entonces, 7 días antes de que el arca fuera levantada por las aguas, hermano, la gente lloraba y golpeaba la puerta porque quería entrar. Se lo ruego por la misericordia de Jehová. Hoy todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Hoy Dios quiere ir a nosotros, a todas las personas, pero nos tenemos que volver a Él. Nos tenemos que volver a Él y hacer lo que Él dice, no a lo que a nosotros se nos ocurre, o lo que al mundo se le ocurre, o lo que a las religiones se les ocurre. No, hermano. Miren, hermanos, miren lo que dice en Efesios 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustente y la cuide, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Amén, 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 amén. Amén, hermano. ¡Qué palabra!, ¿no? ¡Uy, Señor Jesucristo! ¡Qué difícil! Miren, hermano, las religiones han hecho cumplir esto, pero lo torcieron. Lo torcieron mucho, hermano. Las religiones, hermanos, hacen que la mujer tiene que estar sometida al hombre, pero el hombre en las religiones no tiene como cabeza al Señor Jesucristo. No, sino tiene como cabeza al anticristo. Sí, hermanos. Y esto lo hacen cumplir a rajatabla, hermano, así de cierto. O sea, por eso que tenemos que aprender a discernir los espíritus, hermanos. Porque las religiones, hermano, tienen como cabeza al anticristo. Eso tienen que tener mucho cuidado. O sea que cuando ustedes le habla a un religioso, tienen que saber con qué espíritu viene. Por eso tienen que aprender a discernir los espíritus. Hermanos, tengan mucho cuidado con esto. Tienen que aprender a discernir los espíritus hoy, hermano. Miren cómo está este mundo. Si el espíritu malo está trabajando con una impunidad terrible, aún en las religiones. Hermanos, entonces tengan mucho cuidado. ¿A quién obedecen? O sea, tengan mucho cuidado. En el principio, la mujer obedeció a la voz de la víbora, de Satanás. Desobedeció a Dios. El hombre desobedeció a Dios por escuchar la voz de la mujer, que tenía el espíritu ya inmundo. Y hoy, hermanos, muchas mujeres obedecen al hombre y tienen el espíritu inmundo, el espíritu del anticristo. Y cuando desobedecen al hombre, el hombre las mata. Uy, oh no, mujeres, miren cómo está el mundo hoy. O sea que, ¿cuántas mujeres matan por día? ¿Una o dos? Mujeres por día matan. Entonces, o sea, hermanos, hoy tienen que tener mucho cuidado de discernir los espíritus. ¿Con qué espíritu le van a venir a hablar, hermanos? Miren, hermano, este programa de radio Mi Voz para Jesús siempre fue grabado, gracias a Dios, ¿no? Entonces, las personas me criticaron mucho, pero nadie vino a acercarse a mí y a hablar conmigo. No, las pocas personas que lo hicieron por teléfono.
y ni siquiera se nombraron, y me dijeron todas las barbaridades que pudieran ustedes pensar, me dijeron, por lo que yo hablo. Ni siquiera vienen a hablar conmigo. Es más, lo único que me permitieron decir, te amo, hermano, te amo, hermana, por teléfono, porque después te dicen barbaridades. O sea, ya desde el comienzo ya sé con qué espíritu vienen. Hermanos, entonces no de amor para nada. Porque si vienen con un espíritu de amor, hermano, me van a venir y se van a sentar conmigo. Bueno, eso es lo que se debe de hacer. Es lo que hago yo. Yo voy, hermano, cuando hay algo que no me gusta, voy. Ay, cada cosa me ha tocado, hermano. Bueno, gloria a Dios. Pero gracias, Señor. Y hermanos, y aún pastores, yo fui a exhortarlo, y para la gloria de Dios, hermano, el pastor Berardo me dio un abrazo y me dijo, hermana, usted dice verdad. ¡Oh! ¡Qué divino! Y me abrazó. Y eso me gusta, hermanos. Eso es lo que me gusta, me encanta eso. Entonces me gusta sentarme y hablar de la palabra de la Biblia. Bueno, gracias a Dios que ahora mi esposo está, está conmigo, ¿no? Ahora vamos a la iglesia, conversamos de la palabra y él lo que más me dice, miren lo que más me dice. No me dice la Biblia, no, porque él, sino que me dice, el pastor dijo. Y entonces bueno, yo le hablo, porque el pastor lo dijo, él tiene al pastor ahí como primera palabra, en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios, hermano. Pero la primera palabra tiene que ser la Biblia. Y eso es lo que le enseño a mi marido, hermano, y eso es lo que le enseño a todo el mundo. Gloria a Dios que obedecemos a nuestros pastores. Y hermano, yo lo hice, yo hace 24 años que estoy dentro de la iglesia, hermano. Y me sujeto a los pastores, hermano. Hermano, entonces esto es lo que le enseño a mi esposo. Muchas personas, en muchos momentos me criticaron porque yo iba sola a la iglesia y predicaba este evangelio. Hermano, vos que no podés ni siquiera tener a tu marido en la iglesia. Uy, me querían callar, ¿vio? Entonces, ¿saben? Venían los hermanos y me decían, vos cuando tu marido se congregue, se bautice, dice, vos tenés que dejar todo y someterte a tu marido. Bueno, eso porque la gente está muy equivocada, no hace las cosas como Dios las dice. Pero yo me sujeto a mi marido, hermano, desde que nos casamos y todavía no estaba con el Señor. Y además, hermano, yo no me voy a inclinar a mi marido. Solamente lo voy a hacer, hermano, me voy a inclinar a mi esposo, porque yo al que me inclino es al Señor Jesucristo. Es mi cabeza. Y la cabeza mía, bueno, es de mi hogar, es mi marido, Hugo. Sí, él es la cabeza mía hoy. Porque mi marido también tiene por cabeza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y le digo, hermana, disciernan los espíritus para ver quién es el que está hablando en su esposo, en sus cónyuges. Que sea Jesucristo, hermano. Entonces yo me voy a inclinar a mi esposo, sí, para darle la mano y que él suba al escalón donde yo estoy. Mi esposo debe de aprender todo lo que el Señor Jesucristo me ha enseñado a mí. También lo tiene que aprender él. Y si después él quiere saber más, y que siga sabiendo más. Gloria a Dios, hermano. Hermanos, o sea que ese es mi sentir. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice esta palabra, dice, y nosotros debemos, las mujeres, estar sujetas a nuestro marido. Yo no he estado sujeta a mi esposo, hermano, desde que nos casamos, hace 30 años. Y yo me acerqué a Dios hace 27 años, hermanos. O sea, y cuando me acerqué al Señor Jesucristo,
A los 40 años, ya hacía 10 años que estaba casada con mi esposo. ¿Y saben lo que hizo? Lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue que me enamore verdaderamente de mi esposo. ¡Wow! Sí, al principio, cuando recién conocí a Hugo Montenegro, me enamoré de él. ¿Se imaginan lo que cuando a los 40 años, 10 años después de casada, que me encontré con el Señor Jesucristo y lo vi a mi esposo de otra manera? ¡Oh! Y me volví a enamorar de mi esposo, hermano, con los ojos de Cristo. O sea que el Señor Jesucristo hizo ese camino, el de unirnos a nosotros como Él quería. Y después yo entré al Evangelio hace 27 años, pero mi esposo, Hugo, 21 años después se bautizó y entró al Evangelio del Señor Jesucristo, hermano. ¿Saben? O sea, hermano, esto tuve que orar, 21 años orando, pidiéndole al Señor que vaya a mi marido. Si vos no vas, Señor, este cabezón no lo va a poder lograr, Señor. Y hoy nosotras tenemos que orar, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que tener al Señor Jesucristo como cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, hermano. Él es el sumo sacerdote, Él es el que nos va a guiar y por medio de los pastores, sí. Pero ustedes tienen que discernir los espíritus, hermano. Por eso que hay que aprender esto, no lo tienen que dejar, hermano, el de discernir los espíritus, aprender eso. Porque si lo pude hacer yo, que soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, y lo pueden hacer todos ustedes, los hombres y las mujeres, pueden aprender a discernir los espíritus, y entonces pueden ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, hermano, y Él es la cabeza de la iglesia. Hermanos, entonces, ustedes teniendo como cabeza al Señor Jesucristo, Él va a ser más ligera la carga y Él los va a ayudar con sus cónyuges, con sus hijos, con su familia, hermano, con sus amigos. Hermanos, yo empecé a caminar con Dios y mi familia se empezó a alejar de mí. Empecé a caminar con el Señor Jesucristo y ya mi familia, mis amigos, todos se alejaron de mí. Ay, menos mal que mi marido y mi hijo no lo hicieron, hermano. Una Navidad la pasamos los tres juntos nada más porque no había nadie más. De verdad, una Navidad la pasamos con el Señor Jesucristo y bueno, y cantando la primera Navidad que le cantábamos el feliz cumpleaños del Señor Jesucristo por estar en nuestra vida. Y lo estábamos los tres solos, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, Él hizo maravillas, hermano. Tengo un hermano que era una persona muy mala. Le decían Bin Laden. Y saben, a mí me aborrecía, no me quería a mí. Y verlo a mi hermanito que me abraza y me dice, y me agarra de los cachetes, ¿y vos cómo andás, negrita? Eso no tiene precio. Y eso lo hizo Dios. O sea que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos. Él quiere una familia. Él quiere que seamos uno con Él. Uno con Él. No uno con el hombre, ni uno con la mujer. No, la mujer y el hombre quiere Dios que seamos uno con el Señor Jesucristo, hermano. Así lo hizo Dios con nosotros. Que seamos uno con Él. Entonces por eso tenemos que discernir los espíritus. Si no, no lo van a poder lograr. No van a poder lograr entrar al cuerpo del Señor Jesucristo si no disciernen los espíritus, hermanos. Entonces este es el tiempo. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Esta otra de las cosas, hermano, o sea, como el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu, muchas personas, las religiones, hacen que el hombre odie la carne, ¿sí? Y se flagelan a la carne, hermanos. Así hacen las religiones. Muchas religiones hacen eso. Entonces se flagelan, odian la carne, hermano. O sea que están muy en contra de la palabra de Dios. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. O sea que cuando nosotros vamos al Señor Jesucristo, Dios hizo al hombre, al hombre y a la mujer bueno y en gran manera. O sea que hizo un hombre de carne y hueso bueno y en gran manera. Después vino todo lo demás. Hizo la desobediencia a Dios, hizo que el hombre hiciera maldita a la tierra, al hacer maldita la tierra, hizo maldito su cuerpo, su carne. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él bendijo con toda bendición a la tierra, y no solamente a la tierra, a la carne. Él en la cruz del Calvario, hermano, clavó todo lo que era contrario a la carne, al espíritu, lo clavó allí en la cruz del Calvario. Él murió por eso. Y al tercer día resucitó con un cuerpo, con una carne glorificada, hermano. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos ahora. Él, si nosotros lo tenemos a Él como cabeza, a Jesucristo como cabeza, Él nos va a enseñar eso, a clavar en la cruz del Calvario. Miren, el sacrificio que acepta Dios es uno solo, y fue el del Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Es el único sacrificio que acepta Dios. Entonces por eso hoy tenemos que ir al Señor Jesucristo y hacer todo lo que el Señor Jesucristo dice. Lo que está escrito en la Biblia, hermano. No lo que a los hombres se les ocurre, a lo que los hombres inventan, a lo que las religiones inventan, hermano, sino lo que Dios dice por medio de la palabra de la Biblia. El Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino para que se cumpla, hermano. Y Él hace más ligera la carga. Nosotros vamos a poder cumplir como está escrito en la Biblia si nosotros lo tenemos al Señor Jesucristo, si tenemos el perfecto amor, el Espíritu Santo. Al tener al Señor Jesucristo, Él nos bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Él trae el perfecto amor a nuestros corazones. Y eso nos da entendimiento. Y por eso podemos amarnos a nosotros mismos como Dios quiere que nos amemos. Por eso podemos cumplir el primero y el más grande de los mandamientos, y el segundo de los mandamientos, amar al prójimo y a uno mismo como a uno mismo. Pero como Dios lo dice, no como este mundo lo dice, Entonces, hermano, acerquémonos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y aprendamos del Señor Jesucristo y sigámoslo al Señor Jesucristo, y Él va a hacer más ligera la carga. Y entonces vamos a poder hacer todo lo que Él dice, hermanos, y nos vamos a gozar en este mundo. Este es el tiempo, hermano, y Él es el que nos pone en su cuerpo, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos?